Ninosca en Mambí. Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en Mambí. Tengo conmigo a Jorge Grave de Peralta. Quizás en las últimas semanas ustedes han estado escuchando a alguien que ha llamado a los programas y dice que tiene toda una teoría en relación de que a Fidel Castro le dieron un golpe de Estado. Yo le he preguntado sobre el tema y lo he tratado de explicar, a veces es un poco complicado, pero él nos trae material y pues explicaciones más amplias sobre por qué él cree que esto ha sucedido. El hermano de Jorge fue un preso político en los años 90, me recuerdo cuando fue de los 3 presos que se logró con la salida de ellos a través de Bill Richardson. Sí. Tu hermano, el primer nombre de tu hermano, Luis Grave de Peralta. Salió con Omar del Pozo, ¿no? Y con una presa política. Vamos a que nos explique, Jorge, porque yo digo que es tan difícil que personas que han sido los súbditos, como aquel que dice, o los lacayos de Fidel Castro por tantos años, y especialmente Raúl Castro, que de pronto tú entretengas esta tesis, ¿no?, de que ha habido un golpe de Estado. Explícanos qué es lo que tú crees que ha sucedido. Bueno, buenas tardes a ti, Ninosca, y gracias por invitarme al programa, y buenas tardes a los oyentes. Voy a tratar un tema que es bastante complicado, ¿no? Y la idea que existe de lo que ocurrió en Cuba en el 2006, a finales de julio del 2006, más cerca. Sí, es que Fidel se enfermó y entonces se dio todos los poderes y todo el dinero que tenía, porque en la proclama el dinero se lo encarga a otras personas y se retira temporalmente del poder. Hay quien dijo que ya estaba muy viejo. Pero el dinero del Estado, sí, obviamente. Pero el dinero no de del su Estado, fortuna personal. El dinero del Estado es de él. Entonces, ¿cómo se llama? Se me fue la idea de que él entrega los poderes y él entrega los poderes, y que muchos dicen que porque está muy viejo ya, que no podía, pero sin embargo se acaba de postular y está nuevamente en la Asamblea Nacional. Es decir, la idea de que se enfermó y que se dio todos los poderes está llena de muchas contradicciones con lo que pasa en la realidad, porque si también se retiró porque estaba enfermo, no es para que se postulara nuevamente y estuviera metido en la Asamblea Nacional. Pero bueno, pudimos ver imágenes de Fidel Castro que estaba en una condición realmente mal. Sí. Aquel video de Fidel Castro saliendo del elevador y casi que ni hablaba. O sea, no es el caso de Hugo Chávez, que no hemos visto imágenes. Hubo imágenes en las cuales se mostraba que había un deterioro indiscutiblemente físico. Lo que no podemos saber es si es que se enfermó por voluntad propia o lo enfermaron y lo llevaron a esa situación. Eso no lo podemos saber. Entonces, no podemos, desde el primer momento, irnos por una variante y defenderla, y más cuando esa variante, tenemos que tener cuidado que Raúl Castro es partidario de esa variante también. Raúl Castro, deshacerse de Fidel no, que Castro. Raúl Castro dice que Fidel Castro se enfermó y le cedió todos los poderes a él. Eso también lo dice Raúl Castro. Entonces, uno tiene que sentarse un momento a reflexionar, porque Raúl Castro no es nada sincero. Es decir, debemos tener cuidado. Pero a la misma vez se vio a un Fidel Castro que no estaba tan incapacitado como un Hugo Chávez, que sí pudo decir que obviamente le había cedido los poderes y que estaba retirado. No, Fidel Castro al principio no lo vimos durante 3 años por lo menos. No, perdóname, Fidel Castro después de la enfermedad tuvo aquella pequeña mesa redonda, después tuvo varias comparecencias donde habló, o sea, se entrevistó con otras personas, así que no era como el caso de Hugo Chávez. No, ¿qué va? En el 2009. Perdón, Carmen Julia Arias es la presa que salió junto con Bien. tu hermano. Carmen Julia Arias, el doctor Omar del Pozo y tu hermano Luis Grave de Peralta. En el 2009, incluso en un programa de televisión que se llevó ahí a un ex escolta de Fidel Castro. Ahí se le hizo la pregunta, específicamente se le pregunta por qué Fidel Castro se ha entrevistado con tanta gente y no le ha hablado al pueblo nunca.
no aparece Fidel Castro hablando al pueblo. Y se preguntaban si la respuesta que se dio era tonta, en el sentido de que él estaba mal y de momento podía tener desmayo y se le podía salir la baba. Pero si tú lo puedes grabar, lo puedes editar y le quitas esa parte. Ya él incluso había dado una entrevista a Randy Alonso. La mesa redonda, te digo que era una mesita redonda, como él la llamó, que habló boberías y no se sabía si estaba hablando porque estaba en Vietnam o estaba hablando de algo nuevo. El cobalto de Albert Einstein estaba... Pero ahí no sabemos cómo lo tenían, en qué situación. Estaba muy controlado. Él siempre estaba... Y él nunca ha hablado del pueblo. Incluso hay muchas cosas que no están nada bien. Por ejemplo, Fidel Castro siempre se apareció un huracán. Él aparecía como el redentor, el salvador del pueblo, y salía a resolver los problemas del pueblo y eso. Desde que él ha estado bien pasado múltiples huracanes, uno que acaba de destruir la región oriental, y Fidel Castro no ha dicho ni una palabra acerca de los huracanes. Entonces, esas son cosas que no están, que no concuerda con el Fidel Castro, que actualmente está más o menos bien ahí. Podría decir a la gente, miren, estoy preocupado por ustedes por el huracán. Están pasando muchas cosas que no se pueden explicar. Okay, pero ¿cuál es la razón de eso entonces? La razón es que él, al haberlo separado del poder, uno de los grandes poderes que tenía Fidel Castro era el contacto con las masas, el cautivar a las masas, porque él es un encantador de serpientes. Y entonces, si aparece Fidel Castro hablando, preocupado por el pueblo, el asunto de los huracanes, es posible que todavía mucha gente se le conecte. Y ellos tienen que separarlo y quitarle el poder ese que tiene, que es de la palabra. Y es exactamente lo mismo, por ejemplo, que ustedes están viendo hoy en día con Hugo Chávez. Hugo Chávez no puede hablar porque la gente se va a conectar con Hugo Chávez. Claro, pero hay una diferencia de un Hugo Chávez en este momento que no un Fidel Castro, con el desgaste de los años que ya tenía en el 2006, con la... y vamos a ser francos, si alguna vez captivó y fue un encantador de serpientes, cuando tú lo veías hablando antes de enfermarse con los ventiladores y los motores y toda la bobería que hablaba, perdóname, pero ya ese Fidel Castro no encantaba a nadie. Bueno, eso lo vemos nosotros, pero hay unas cuantas gente en Cuba que no tienen la información que nosotros tenemos aquí, que están viendo una sola cosa, y hay que ver un problema que hay aquí, que es el fidelismo. Es una dictadura que se basa en lo siguiente. Hay una persona, que es el dictador, que dispone del dinero, y los demás viven en la miseria. Entonces, por eso él siempre impidió que el pueblo trabajara, que hubiera mercado libre y campesino. A él le molestaba eso porque aparecía la gente con poder. La gente, cuando tenía un poco de dinero, ya no quería ir más a las marchas, no quería hacer el CDR, no quería liberarse. Entonces, para que la gente dependiera de él, el que paga manda, todo el mundo era pobre. Y en este país, por ejemplo, la riqueza del gobierno sale de los impuestos. Por lo tanto, si el pueblo es rico, el gobierno es rico. Pero si un pueblo es miserable, ¿de dónde saca la riqueza del dictador? Bueno, de un subsidio externo. Por eso la Unión Soviética era el que le mantenía a Fidel Castro, y Fidel Castro mantenía al pueblo. Entonces aparecía el Fidel Castro redentor, el paternalista, que resolvía los problemas de la población. Y muchas personas están diciendo que no pueden tener información porque allí no entra ninguna información a Cuba, ni actualmente con las computadoras, es que no hay internet. La gente no tiene el acceso como uno lo cree. El bagaje de información. Si todavía aquí en Estados Unidos, Ninosca, usted ha visto que la prensa complaciente no saca informaciones de Obama, de determinados personajes, y no se sabe, nadie conoce eso. Y es aquí que no hay restricciones, pero con simplemente no hablar de algo, la gente lo desconoce. ¿Qué más estamos sufriendo nosotros los cubanos? Que el Che Guevara, la gente lo cree que es un héroe, y nosotros sabemos que es un asesino, y por mucho que lo repitamos nosotros, no lo oyen porque toda la prensa que está ahí no habla de eso. Bueno, imagínense en Cuba, que es al revés, que toda la prensa está elogiando el sistema y nos está poniendo a nosotros como los terroristas, cuando ellos son los terroristas, ellos mismos son los terroristas. Entonces, ese es el sistema fidelista. Todo el mundo tiene que ser pobre. Eso le funcionó. Ahora voy a empezar a poder explicar algo más del golpe de Estado. Yo estaba viendo una cosa muy interesante, que cuando se comete un crimen, un investigador debe comprobar
si el supuesto autor del mismo tenía el motivo, la habilidad, los medios y la oportunidad para cometerlo. Así, si era reincidente. Si es reincidente, tiene una tendencia a hacerlo, ¿no? Entonces, yo voy a analizar si en el momento en que de finales de julio del 2006 existían esas condiciones para que a Fidel Castro se le hubiera dado un golpe de Estado. Ok, vamos, tenemos un audio que vamos a escuchar, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos.